Somos José Fernández del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, del Gabinete Técnico, y Elena Granados, colaboradora del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Somos los autores de la guía, junto con Juan López Asiaín, que está aquí con nosotros. Y también agradecer especialmente a Natalia Bielsa por su apoyo desde también el Consejo de Arquitectos que nos ha dado. Por ir comenzando con la presentación, un pequeño índice de presentación que es a su vez el índice de la guía, un poco simplificado. Nada, pues un objetivo y justificación de la guía, un poco ya lo han dicho los presidentes Melchor y la presidenta Marta, ¿no? El objetivo y la justificación de la guía, el por qué se ha hecho esto, ¿no? Luego vamos a ver, Elena nos explicará términos generales, las estrategias de los cumplimientos de este Real Decreto en residuos no peligrosos y peligrosos, especialmente con el tema del amianto. Y luego hemos elaborado pues, unos residuos más habituales en las actuaciones de la rehabilitación energética que nos podemos encontrar, ¿no? Caracterizándolos, y luego pues, unos pequeños ejemplos que nos dan pues, un poco de ayuda, ¿no? Para saber un poco pues, cómo ir tirando. Y un poco, pues entrando en materia, por los objetivos de la justificación de esta guía, un poco por hacer el listado cronológico de las sucesivas normativas que han ido llegando y el por qué nos hemos aventurado a hacer esto. Pues empezó en 2021, creo que era en marzo, el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Luego, en octubre, llegó el Real Decreto 853 para las ayudas de la rehabilitación energética, que estaban supeditadas a esta valorización del 70% en peso de los residuos generados en obra. Y luego ya en 2022 ya la ley a completo de residuos y suelos contaminados. Pues una vez vimos que desde la Unión Europea ponían esta importancia y supeditaban a la concesión de las ayudas a este tema de la valorización del 70% en peso de los residuos y una buena gestión de los residuos, pues vimos que era importante, ¿no? Porque cambiaba el panorama totalmente. Antes, al final, era una justificación pues casi rudimentaria con el ayuntamiento para justificar la gestión de los residuos que se había hecho en obra, y ahora se le está dando una importancia mucho mayor, ¿no? Y no solamente ahora con esta normativa, sino que, por lo que sabemos, la Unión Europea pues seguirá actualizando y dando importancia a la gestión de los residuos. Este tema es el más importante y por el que nos aventuramos a hacer esta guía, pero además había otros, ¿no? Sobre todo que en esta ley, en este Real Decreto, también aparecían las estrategias de circularidad, en esta ISO 20887, que también ponían un poco en global el cómo se hace el proyecto o cómo hacer un proyecto para tener en cuenta las futuras gestiones de los residuos y que, bueno, lo explicará Elena mucho mejor, pero ponía en valor toda la circularidad de los productos y los residuos. Decir que esta ISO que hemos medio traducido, hemos puesto algunas pistas en esta guía, no está en castellano todavía, está solamente en inglés y en francés. Estamos viendo a ver si se traduce, porque realmente es una de las herramientas que ponen para que se puedan cumplir con esta normativa, ¿no? Además, también se ha actualizado levemente la retirada del amianto y han puesto algunas modificaciones en esta ley, y se da la importancia de la demolición selectiva, que no hemos entrado nosotros en la guía, pero sí que son como los 3 puntos más importantes de estos cambios normativos. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Después de la introducción de José, voy a intentar describiros la estructura de la guía. Lo que pretendemos con esta guía es hacer algo fácil, hacer algo manejable, hacer algo que contenga a la vez formación e información, que sea algo que se nos quede a todos los técnicos y técnicas del sector de la construcción en la mano para poder trabajar con ello. Y en resumen, pretendemos que sea una herramienta. No solamente está focalizada en la rehabilitación energética de viviendas, empezamos por ahí, pero hemos intentado incluir en el proceso lo que serían buenas prácticas, lo que sería cumplimiento de normativa y lo que sería también ir un paso más allá. Para que esta estructura funcione, lo hemos desarrollado en 3 partes. Una primera parte, que sería la parte legislativa, está vinculada a
Pues los términos más relevantes o más recurrentes que tenemos en el campo de la gestión de los residuos y de la circularidad. Bueno, los hemos intentado fijar porque ha habido cambios, tal y como nos ha comentado José, con la Ley 7/2022 y con el Real Decreto 853/2021. Y aquí también hemos hecho un esfuerzo para traducir para los técnicos y las técnicas lo que significa la codificación de los residuos. Es una pequeña parte teórica, pero que considerábamos necesaria en este proceso. Luego tendríamos, digamos, el centro del documento, que está hecho de una serie de capítulos, pero que lo que pretende es definir estrategias adecuadas para cada una de las fases del proceso de la actividad constructiva. Como estamos centrados en el tema de la rehabilitación, empezamos por el análisis de lo existente, fase de planificación de la obra, seguimiento de la obra y muy importante dentro de estas fases, que yo creo a los técnicos y a las técnicas nos va a ayudar mucho, son las relaciones con terceros que participan en el proceso de la gestión de los residuos, concretamente el ejecutor de la obra, que sería el poseedor de los residuos, y el gestor externo cuando ya sale fuera de la obra, cuáles son nuestras relaciones y cuáles son nuestras responsabilidades en ese proceso. Esta estructura la hemos detallado tanto para residuos no peligrosos, que son esos que queremos valorizar al 70%, cómo trabajamos, cómo los manejamos, y los residuos peligrosos, cómo los sacamos del flujo principal de los residuos de construcción y demolición. En principio, el concepto que da lugar a toda esta normativa es la edificación obsoleta como fábrica de materiales. Es decir, lo que se pretende es que la mayor parte de los residuos se transformen en materias primas secundarias. Ese es nuestro objetivo y como técnicos podemos hacer muchísimo en este campo. Bueno, dicho esto, este sería el cuerpo, pero no es solo filosofía. Lo que pretendemos con esta guía es daros una serie de herramientas para manejar todas estas estrategias. Estas herramientas son de diferentes tipos. Tenemos herramientas incorporadas en la propia guía en forma de tablas, tenemos links, tenemos enlaces a documentos que consideramos que para aquellos y aquellas que quieran de alguna manera ampliar conocimientos o quieran enfocarse más en los criterios de buenas prácticas en la gestión de los residuos para que puedan avanzar un poco más. Y luego tenemos herramientas descargables, que son las que creemos que os van a hacer falta a todos los técnicos y las técnicas para incorporarlas en la documentación contractual de gestión de los residuos, tanto para la solicitud de las ayudas como para la gestión de buenas prácticas y para la gestión normativa. Simplemente para el cumplimiento del Real Decreto 105/2008 ya necesitamos activamente conocer todo esto. Cerramos esta estructura de 3 patas con los ejemplos. ¿Por qué le hemos dedicado mucho esfuerzo a estos ejemplos? Porque todas esas herramientas y toda esa información que hemos recogido en el cuerpo central, queremos que veáis cómo se utilizan, cómo podríais utilizarlas vosotros y cómo se utilizan, cómo podemos ir acoplando nuestra documentación para no solamente solicitar las ayudas, sino para intentar conseguir la garantía de justificación de ese 70%, que también es un tema muy importante por nuestra parte, porque no somos más que un agente en todo el proceso de la gestión de los residuos. Bueno, pues dicho esto, vamos a daros unas pequeñas pinceladas acerca de qué hay en cada uno de estos grandes apartados de la guía y qué herramientas son las que os vamos a facilitar. Bueno, este primer apartado de conceptos, términos generales y normativa aplicable, que yo creo que se parecería un poco, a lo mejor en teoría, al glosario que hay al principio de una norma técnica, pero aquí hemos intentado ser muy sucintos, hemos intentado recoger exclusivamente todos aquellos conceptos que pueden ser susceptibles de interpretación para que los tengamos claros cuando estemos desarrollando las estrategias correspondientes. A modo de ejemplo, os hemos recogido aquí 2 definiciones que no veréis, pero yo os comento y que es muy importante que conozcamos lo que significan estos conceptos.
Lo que nos dice el 853-2021 nos habla de preparación para la reutilización de residuos. Esa preparación se refiere a los residuos. Pero cuando hablamos de reutilización, que sería el segundo concepto que tenéis ahí, ya no estamos hablando de residuos. Cuando hablamos de reutilización de materiales. Ojo, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablemos de ese 70%, cuando justifiquemos ese 70%. Por eso quiero animaros a que os leáis estos conceptos porque creemos que son interesantes y creemos que os van a dar información para hacer una mejor gestión y de los residuos a lo largo de todo el proceso constructivo. En la segunda parte simplemente nos hemos limitado a recoger el articulado del 853-2021 que está vinculado a la gestión de los residuos y a la circularidad, es decir, esos apartados del articulado que reflejan lo que vamos a comentar a continuación, que son el presente en el campo de las ayudas, y los apartados correspondientes de la Ley 7/2022, que son el futuro de la normativa obligatoria, es decir, lo que hoy nos van a dar ayudas para realizar, en el futuro nos van a obligar. Es decir, estamos en una fase previa para que todos nos vayamos acostumbrando a este proceso. Y por último, en este apartado, os hemos incluido lo que es la codificación de los residuos, porque todos oímos hablar de los códigos LER, pero no sabemos exactamente para qué nos sirven a nosotros. Entonces, lo que os estamos recogiendo, y aquí tenemos la primera herramienta, todo lo que veis aquí como herramientas va a estar marcado en verde, esa primera herramienta que lo que nos dice es cuáles son los contenidos de los códigos numéricos de esta clasificación de 6 cifras para cada uno de los materiales que evoluciona a través de los códigos LER a residuos. Es operativo tanto para los residuos de la construcción, que es la familia 17, como para todos los residuos que se generen en cualquier proceso. Es interesante que le echéis una mirada a esta codificación, porque eso os va a permitir, en la medida de lo posible, seleccionar los códigos LER para vuestro residuo saliente, o sabiendo el código LER, poder identificar las características que tiene este residuo y cómo podemos reincorporarlo en el proceso como materia prima secundaria, o no incorporarlo porque tiene un asterisco, es peligroso y no se reincorpora como materia prima secundaria. Bueno, esa sería un poco la estructura de la parte de conceptos. Y ahora ya vamos a las estrategias aplicables al proceso. Aquí, bueno, empezamos a darle soporte al 105/2008, que lo que nos dice es que lo primero que tenemos que hacer en una obra de rehabilitación es saber qué hay, ¿vale? Para saber qué hay, y teniendo en cuenta que el 105/2008 nos dice que hay que inventariar los peligrosos y sacarlos del flujo de los residuos, os incorporamos aquí 2 herramientas. Una primera herramienta es una tabla que lo que refleja es qué residuos peligrosos podemos encontrar en una edificación existente, asociados a cada uno de los capítulos de trabajo de la obra. Esto lo tenemos que auditar, lo tenemos que inventariar. Y tenemos una segunda tabla que se refiere a la actividad rehabilitadora en sí misma. Esta tabla tiene como herramienta 2 sentidos. Hemos puesto aquí solamente el título. Tiene 2 sentidos. Uno, intuir cuáles serían los peligrosos que se pueden producir en el proceso de rehabilitación, y 2, intentar evitarlo, intentar rechazar aquellos materiales que son peligrosos en el proceso de rehabilitación. Como herramienta de ayuda descargable para este proceso de inventariado y auditoría, os hemos incorporado aquí, a través de un enlace, una tabla en la que se recoge el modelo que la Comisión Europea utiliza para las auditorías de residuos de construcción y demolición, donde se hace todo el camino para luego poder hacer una planificación razonable. Y esta sería una de las herramientas, de los elementos que creemos que tendríais que incorporar en vuestra documentación contractual. Para ayudaros a entender
esta herramienta, os facilitamos también un enlace al protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la Unión Europea, que os dice cómo podríais, a pesar de que nosotros hemos metido como unas líneas generales, os dice, os explica específicamente cómo tendríais que desarrollar ese protocolo. Bueno, pues ya sabemos que hemos sacado del flujo los residuos peligrosos y ahora necesitamos saber cuánto hay. Si hemos inventariado correctamente con esta herramienta, que es una herramienta de inventario y auditoría, fenomenal, pero ahora en nuestra actividad constructiva vamos a generar algún residuo. ¿Cómo nos podemos ayudar a hacer esa estimación del residuo que se va a generar? Bueno, pues aquí nosotros os proponemos, os aportamos también de forma descargable la guía de ratios que hicimos los mismos autores en el año 2020 y que habla de los ratios asociados a la demolición y los ratios asociados a la obra nueva en función de una zonificación climática que se correspondería un poco con caracterización constructiva más pesada, más ligera, es decir, ahí vamos a tener unos ratios diferentes que, bueno, no sabemos si lo habéis utilizado en algún momento, pero bueno, pues ahí os la ofrecemos, os la dejamos y, bueno, pues ya sabemos qué hay y cuánto hay. Ahora tenemos que empezar el proceso de planificación de la obra. En el proceso de planificación de la obra, lo que buscamos es cómo planificar y retirar los residuos tóxicos y peligrosos. Y nos quedaría la otra pata, que como técnicos y técnicas tiene que ver con el diseño circular. Ese diseño circular que está marcado por la ISO 20887 y que tiene dos características fundamentales. Por una parte, la adaptabilidad efectiva, que parece una palabra muy rimbombante, pero lo que viene a significar es pensemos no solo en presente, sino también en futuro. Cuando concibamos nuestra operación de rehabilitación, pensemos en los nuevos usos, pensemos en mantenimiento, pensemos en reparación, pensemos en ampliación. Ese es el concepto de adaptabilidad efectiva, al que se suma hacer eso de forma que se fomente la optimización de los recursos, es decir, hacerlo de una manera que permita conseguir esa adaptabilidad efectiva con los menores costes, tanto externos como internos. Eso es lo que viene a decirnos la ISO 20887. Y entonces os hemos recogido aquí, tal y como os ha dicho José, la 20887 no está en castellano, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hecho un resumen de los criterios que marca la 20887, en la descripción del criterio y algún ejemplo para que podáis organizaros a la hora de plantear estrategias de construcción circular en vuestra rehabilitación energética o en vuestra rehabilitación general. Este decálogo menciona cosas que son lógicas, o sea, adaptabilidad, versatilidad, estandarización, compartimentación. Para hacer esto también tenemos que deciros que no solo hemos utilizado la 20887, sino que también hemos utilizado una herramienta del IBE que ha hecho para dar cumplimiento en el ámbito de la Comunidad Valenciana a este requerimiento de construcción circular y que tenéis como enlace por si queréis, es un trabajo muy bueno, por si queréis utilizarlo como soporte para estos criterios de construcción circular. Por último, y una vez seguimos planificando, os hemos incluido los criterios de desmontaje selectivo básicos para que los ajustéis a la singularidad y a la particularidad de vuestra obra. Como luego, con todas estas tablas, la idea es que podáis volcarlas directamente en el estudio de gestión de residuos y chequear la idoneidad del plan de gestión de residuos para resolver los criterios que habéis planteado en el estudio de gestión de residuos. Bueno, una vez que hemos llegado a la obra, aquí recogemos de manera conjunta los requisitos de seguimiento en obra y lo que consideramos que formaría una buena base para la relación con los agentes que participan en el proceso constructivo, es decir, el ejecutor de la obra y los gestores externos.
¿Qué deberíamos pedirle a ese ejecutor de la obra para que ese hilo conductor que va a garantizar el 70% funcione? Saber qué recursos logísticos tiene, ver qué mecanismos de seguimiento y control va a utilizar, qué nivel de formación e información tienen los trabajadores para poder desarrollar ese camino hasta la valorización de los residuos y bueno, cuáles son los mecanismos que van a ser muy variados, y eso lo sabemos todos, por la transferencia a las comunidades autónomas. Los mecanismos de trazabilidad van a ser muy variados, pero conocer esos mecanismos de trazabilidad para registro y control de los residuos. Otras herramientas que tenéis aquí, que no sé si llamarles herramientas o recordatorio, son como pequeños consejos. El consejo relacionado con esta fase 2 y esta fase 3 sería recoger en documentos contractuales todo esto que os hemos comentado acerca de que facilitaría una buena gestión de los residuos por parte del ejecutor de la obra. Bueno, una vez recorrido este camino con la documentación en la mano, vamos a centrarnos en el peligroso por antonomasia, que es el amianto, ¿vale? Y que es tan el peligroso por antonomasia que tiene una legislación específica para ayudas para su retirada y especificación de fechas dentro de la Ley 7/2022 para su inventariado y para su retirada. Los técnicos y las técnicas de la construcción en este campo jugamos un papel diverso, ¿vale? Jugamos un papel de responsabilidad en alguna fase del proceso, pero también un papel de acompañamiento en otras fases del proceso. Y por eso tenemos que conocer cuál es ese proceso y qué tiene que ver ese proceso con nosotros, bueno, por temas de operatividad y también por temas de responsabilidad. En la primera fase, y de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, nosotros, como somos responsables técnicos del estudio de gestión de residuos, tenemos que inventariar el amianto como peligroso que es. Para facilitaros realizar ese inventariado, primero tenemos aquí una caracterización de lo que es el amianto, materiales conteniendo amianto friables y no friables, con los plazos de legislación en los que se han empezado a prohibirse, lo cual facilita mucho el identificar dónde puede haber y qué puede haber en cada uno de los lugares. De nuevo aquí tenemos un recordatorio acerca de qué es la friabilidad y bueno, con esta caracterización tenemos que intentar volcar en el estudio de gestión de residuos nuestra parte de este proceso, que es la localización e identificación, y ver que los criterios de proyecto de gestión de residuos sean adecuados. Para ayudaros, ¿cuáles son las herramientas que os damos para realizar este inventariado, esta localización y esta identificación de los residuos conteniendo amianto? Los hemos dividido en dos partes, una relacionada con el amianto friable, que es el más peligroso, que es ese que se desmenuza, que es ese que se inhala, en la que os hemos recogido los tipos de amianto, el tipo de riesgo, la localización más habitual y la composición más habitual. Tenemos que deciros que en el sector residencial, excepto en espacios comunes, muy rara vez se ha colocado amianto friable, pero se puede haber convertido en friable amianto no friable. Es decir, si se desmenuza, es friable. Junto con esta tabla de friables tenemos otra de no friables, que son más los que nos vamos a encontrar en el sector residencial y que, bueno, pues, en la parte de abajo tenéis todo lo que tiene que ver con el fibrocemento, que es lo que más habitualmente vamos a encontrar en el sector residencial. Bueno, eso es lo que tiene que ver con nosotros y nuestra responsabilidad de localización e identificación. A partir de este momento, tiene que haber un plan de trabajo que esté desarrollado por una empresa que esté inscrita en el registro de empresas por riesgo de amianto, que a todos nos suena que es el RERA, ¿vale? Ellos son quienes se tienen que responsabilizar de todo el proceso de la planificación del trabajo, que tiene que estar incluido en el plan de gestión de residuos. ¿Qué ayuda o qué herramienta intentamos proporcionaros aquí para colaborar en ese proceso?
los contenidos del plan de trabajo para que vosotros, antes de como dirección facultativa aceptar ese plan de trabajo, para que chequeéis que contiene absolutamente todos los puntos necesarios de un plan de trabajo de acuerdo con la normativa específica, que es la 396/2006. Y aparte de eso, como vosotros y vosotras también vais a estar en la obra, también vais a hacer esa dirección de obra, os hemos incluido las estrategias básicas para protección tanto de trabajadores como de usuarios de ese espacio, de ese área de rehabilitación, que se concentrarían en dos, que serían, por una parte, la estabilización de ese amianto para que no se pueda desprender y para que no se convierta en friable y no sea agresivo para el medio ambiente ni las personas, y por otra parte las estrategias de confinamiento para ese amianto, esos materiales conteniendo amianto que son agresivos, para limitar el daño, para confinar en función del grado de peligrosidad o del grado de daño o del grado de área afectada. Bueno, pues ahí os hemos recogido estos criterios para que los podáis seguir y los podáis utilizar en la gestión de la propia obra. En resumen, y en relación con el amianto, como os decía al principio, tenemos una parte de responsabilidad, pero otra parte de seguimiento. En esa parte de seguimiento hemos intentado de nuevo hacer una nueva herramienta, que es resumir en una tabla cuáles son los documentos que tiene que tener un proceso constructivo, un proceso de rehabilitación, un proceso de retirada de amianto y el papel que jugamos nosotros en la aceptación de esos documentos o en el seguimiento de esos documentos. Bueno, pues con esto más o menos habríamos hecho un recorrido y ese recorrido lo hemos intentado recoger en unas tablas descargables. Unas tablas descargables que vosotros podáis utilizar para incluirlas en vuestro estudio de gestión de residuos. Y que tienen además su soporte en la guía de ratios que hicimos en el año 2020, que también se os facilitaron unas tablas Excel para que pudierais cuantificar los residuos. Estas tablas, de nuevo, y en base a la estructura del documento, estas tablas las hemos dividido en dos partes. Una parte que corresponde a los residuos no peligrosos, que son los que nosotros tenemos que justificar qué vamos a hacer con ellos hasta llegar a esa valorización del 70%. Y aquí hemos recogido, como hemos barrido todo lo que teníamos en la guía de ratios. Es decir, es probable que en una rehabilitación no necesariamente encontréis todo este tipo de documentos. De residuos. Esta es la tabla para rellenar. Identificación, como ya os digo, tenemos dos tablas, esta para no peligrosos y otra para peligrosos. Y hemos hecho un esfuerzo que luego os va a detallar José para identificar dónde es posible o probable que aparezcan cada uno de esos tipos de residuos codificados según los códigos LER en una obra de rehabilitación. Eso os lo dejo a José, que ahora os lo va a contar más para adelante. Por supuesto, esta tabla lo que pretende es ser una tabla flexible, es decir, cada una de vosotras vais a encontrar determinados tipos de residuos, vais a tomar determinado tipo de decisiones y por eso esta tabla os la hemos dado en abierto. Son tablas Excel que no vienen bloqueadas, es decir, que es una responsabilidad técnico, es una herramienta, pero es una herramienta que él tiene que manejar. La inteligencia, el conocimiento y las buenas prácticas las pone el técnico o la técnica. Además de esta tabla, que es una tabla de no peligrosos, tenemos una tabla de peligrosos. Con esto ya prácticamente voy a terminar. Esa tabla de no peligrosos tendría un elemento de resumen final donde se hace una estimación de cantidades, una estimación de las cantidades que se van a recuperar, que se van a valorizar, y se mira a ver si con eso se llega al 70% o se justifica que se llegue al 70% de las ayudas de los fondos Next Generation.
Aquí os he recogido los puntos desde donde los podéis descargar. En cada una de las páginas de los dos consejos, todos los documentos descargables tenéis acceso a ellos. Y bueno, ponerlos a vuestra disponibilidad. Los peligrosos obviamente no son recuperables, pero también hay una serie de criterios que tenéis recogidos en esta tabla acerca de si se pueden tratar para llegar al concepto de fin de condición de residuo, si se pueden inertizar, en fin, es decir, hay también una cantidad de información que yo creo que os puede ayudar a la hora de aumentar el rango de valorización de los residuos. Y dicho esto, pues dejo a José que os cuente la caracterización. Vale. Bueno, pues esta guía contiene dos ejemplos. En uno de ellos, bueno, os voy a hablar primero, perdona, de los residuos más habituales, que es lo que estaba comentando Elena. Hemos querido, de las actuaciones de rehabilitación más habituales que se van a dar en estas ayudas de rehabilitación, pues definir un poco los residuos que nos vamos a ir encontrando. Es un listado no excesivamente pormenorizado, pero sí que da algunas pistas al técnico de lo que se va a poder encontrar, ¿no? Entonces, lo hemos dividido en dos fases, una de demolición y otra de instalación y obra nueva, ¿no? de puesta de esta rehabilitación. En la fase de demolición lo hemos dividido en estas dos actuaciones más habituales, ¿no? Que será actuaciones sobre la envolvente del edificio y sobre instalación. En la envolvente del edificio pues nos encontraremos desde picado de elementos cerámicos, de hormigones, morteros en la fachada, el levantamiento de albardillas, vierteaguas o calzados, desmontaje de carpinterías, o sea, todas las actuaciones que se suelen dar en una envolvente, ¿no? Pues la cubierta, en los falsos techos, pavimentos, todas estas. Y después en las instalaciones, pues retirada de generadores térmicos, retirada de depósitos de combustible, tuberías, aparatos eléctricos y electrotécnicos obsoletos, que son estos que su código LER ya no es de 6 dígitos, sino de 8 dígitos, ¿no? Tienen 2 dígitos de más, uno que indica la procedencia del residuo y otro que indica el destino más habitual o el destino al que habrá que enviar estos residuos. Estos residuos suelen ser peligrosos, la mayoría de ellos, y tienen un tratamiento un poco especial. Retirada de sistemas de anclaje, de conductos, etcétera, ¿no? En la fase de construcción e instalación, pues de la misma manera nos encontraremos otro tipo de residuos, que será pues de la puesta que hemos puesto, imaginamos un sistema SATE o un cambio de ventanas, pues tendremos unos restos de embalaje, un despiece de los materiales de aislamiento, plásticos minerales, despiece de placas de yeso laminado, los despieces de los acabados del sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior, sistemas de albañilería, adhesivos, morteros, pinturas, láminas impermeabilizantes, perfilerías metálicas, todos los restos que sean de la puesta, ¿no? en la fase de construcción. Y en instalaciones, pues igual, restos de embalaje, tuberías, restos de plásticos, restos de adhesivos, albañilería y restos de envases. Al final es un listado no excesivamente pormenorizado, pero que indica un poco qué es lo que no vamos a poder encontrar para hacer lo que decía Elena, esta auditoría, ¿no? ¿Qué hay, qué nos vamos a encontrar en nuestra obra? Entonces, como os decía antes, esta guía tiene dos ejemplos. Os voy a explicar uno que es seguramente el más habitual, las actuaciones más habituales que nos vamos a encontrar en estas ayudas, que es pues, la rehabilitación de un edificio de vivienda. El edificio de viviendas, pues de 10 viviendas, 5 plantas, algo bastante estándar en nuestro parque edificado y que tiene unas características, pues unas carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico, unos cerramientos sin aislamiento y una cubierta plana transitable convencional. Las actuaciones que vamos a hacer o que hemos indicado que vamos a hacer de rehabilitación a este edificio son una sustitución de ventanas y una instalación de ventanas. Lo más habitual que nos vamos a encontrar seguramente. La siguiente sería la instalación del SATE encubierto. Y en la sustitución de las ventanas, pues tendremos la demolición de las ventanas, el desmontaje de los vidrios, el desmontaje de pues, todos los rellenos, los sellados, todo ese tipo de actuaciones que nos encontraremos para la demolición de las ventanas y en la instalación, pues la instalación de la propia ventana, la instalación del vidrio, los sellados
perimetrales y demás. En este ejemplo se detalla bien en la guía. Y en la instalación del SATE, pues de la misma manera. Actuaciones previas, pues la limpieza de la fachada, el picado de la fachada, pues sea un desperfecto o lo que sea, y desmontar pues diferentes instalaciones, ¿no? Desde el cableado, desde los toldos, etcétera, ¿no? Que podamos a quitar y volver a poner. Y luego la colocación del SATE, que es pues, la realización de un SATE de manera normal, ¿no? Pues poner las pastas, el poner los anclajes, el aislamiento, después la malla con el mortero y los acabados, ¿no? Pues hemos indicado todas estas actuaciones que vamos a realizar para realizar la auditoría, ¿no? Entonces, en esta auditoría, esta tal vez va a ver un poco pequeña desde casa porque no lo hemos compartido bien, pero bueno, hemos completado las tablas de las que nos estaba hablando Elena, ¿no? En estas tablas tenemos pues, los tipos de elemento. Esta no es una identificación de residuos. Primero hemos visto qué elementos nos vamos a encontrar y luego vamos a ver en qué residuos acabamos teniendo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de elementos. Carpinterías de aluminio, acristalamientos, persianas de PVC. Hemos indicado los materiales pues, de esos elementos, los códigos LES a los que se correspondería, la localización en el edificio, pues cambio de las ventanas en la fachada o en el patio, la cantidad de elementos que vamos a colocar con sus unidades y la salida recomendada para ese residuo, ¿no? Y a continuación haremos la identificación de ese residuo, ¿no? De esas actuaciones que vamos a hacer tendremos estos residuos, que es el aluminio, el vidrio, los materiales con su código LER, ¿no? Eso es para los no peligrosos. Para los peligrosos, en este caso hemos definido que iba a haber unos residuos de masilla de anclaje para el acristalamiento, que su código LER sería el aislamiento que contiene sustancias peligrosas, el 170603. Estos, como indicaba Elena, es importante identificarlos previamente para quitarlos o sea, para gestionarlos de manera diferenciada, porque no van a entrar en la valorización del 70%, la valorización del 70% entran los residuos no peligrosos. Por lo tanto el amianto, que en este caso no hemos valorado que este edificio tenga amianto, como los residuos peligrosos, son lo primero que tenemos que identificar para quitarlos de esa cadena, ¿no? Una vez hemos hecho esta auditoría y esta identificación, pues haremos la estimación de los residuos con la guía que elaboramos en 2020 o con las herramientas que cada uno tenga, estimar estos residuos. Nosotros los hemos estimado pues con estas tablas y con nuestro conocimiento, y de los volúmenes que hemos sacado, les hemos aplicado el factor de la densidad de cada material para sacar la cantidad en peso, que es lo que nos dice la normativa que hay que aplicar de cada uno de estos códigos LER, de cada uno de estos residuos. Decir que, bueno, lo diremos más adelante, que las tierras y pechos de la excavación no se incluirá en la valorización del 70%, como dice la normativa. Todos los residuos, en este caso tenemos un zócalo de piedra que hemos excluido. Y de igual manera estimaremos la cantidad de los residuos, residuos peligrosos. Entonces ya como documento final nos queda algo así que es ya la justificación de la gestión de estos residuos, en el que ponemos las cantidades en peso de los residuos, el destino al que cada residuo va a tener y los residuos que hemos conseguido, ¿no? Entonces tendríamos aluminio, envases de papel y cartón, plásticos, envases de plástico, todos estos que van a ser reciclables y luego los que no van a ser reciclables, que tendríamos residuos de pinturas y barnices distintos de especificaciones de código 080111. O sea, toda esta información nos va a generar el porcentaje que vamos a poder valorizar. No todos se van a poder reciclar. De la manera que tenemos esta última tabla que nos mostraba antes Elena, ya completada. Tenemos una primera parte en la que indicaremos el total de los residuos, una segunda parte que indicaremos solamente los residuos que se van a reciclar, y ya nos dará el porcentaje en peso de estos residuos y ver si hemos cumplido con el 70% o no.
Y ya sin más, queda aquí presentada la guía, están en las páginas web de los consejos para poder descargarla. Como decía Elena, hay mucha documentación que se puede descargar, Excel, y yo creo que será de ayuda para todos los técnicos y técnicas. Y pues muchas gracias por vuestra atención. Vale.